Otro error, flexión excesiva de codos, con apoyo de bastón por delante de nuestros pies. De esta manera tampoco existe contrarrotación, no nos estamos impulsando claramente con nuestros brazos. Corremos el riesgo de acabar mirando el suelo, incluso de elevar sin darnos cuenta también hombros a orejas, cargando mucho la zona cervical. ¿Cuáles son las posibles causas? Hacer demasiada fuerza en los bastones, agarrándolos, con la intención también de impulsarnos con muchísima intensidad, sin darnos cuenta, volvemos a flexionar en exceso el codo, por caminar muy rápido y no darle tiempo al brazo en todo ese recorrido en palanca, como un péndulo, a acompañar el paso. Si caminamos muy rápido, el brazo le resulta muy difícil acompañar, entonces acabamos de nuevo flexionando codo. Otra causa de la flexión excesiva de codo puede ser el bloqueo de pelvis y bloqueo de columna, y para poder llegar atrás mientras impulsamos con nuestro bastón, como el cuerpo, el tronco no facilita el movimiento del brazo atrás, podemos compensar esa falta de movilidad con la flexión de codo, pero por detrás. Ya no solo como habíamos visto anteriormente, que se puede producir flexión de codo por delante en el apoyo, también se puede producir por detrás durante la fase de impulso a consecuencia de la falta de libertad a nivel pelvis, a nivel columna, para acompañar el movimiento de la fase de impulso de nuestro bastón, de nuestro brazo. Y si el bastón está con una longitud muy alta, a la que nos corresponde en función a la estatura y longitud de brazos, que es lo que estoy haciendo ahora, estoy aumentando la altura del bastón. Si el bastón está muy alto, para poder pasar sobre él y avanzar, voy a tener que flexionar el codo también en la fase de impulso, porque si mantengo el brazo cerca de su extensión, aquí lo que pasaría sería que haría un paso muy elevado, ya que la longitud del bastón es muy alta, la palanca es enorme para lo que me corresponde según mi altura y según mi longitud de paso. Entonces, para poder pasar por delante del bastón con esta longitud tan alta de bastón, voy a tener que flexionar el codo en la fase de impulso.